Buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Bienvenida nuestra ponente, Laura López Mascaraque. Es investigadora científica del CSIC y dirige el grupo de investigación El Sistema Olfativo y su Desarrollo en el Instituto Cajal de Madrid. Investigadora postdoctoral en Estados Unidos, en la Washington University y en la St. Louis, Missouri, y en el Salk Institute en San Diego, California. Es presidenta y cofundadora de la Red Olfativa Española y presidenta del Comité de Mujeres en Neurociencia de la Sociedad Española de Neurociencia, de la que ha sido además también secretaria científica. También es miembro de la European Dana Alliance for the Brain y editora de la revista Frontiers in Neuroscience. Ha sido adjunta de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva en el área de biomedicina y vicedirectora en el Instituto Cajal. Ha publicado más de 60 artículos en revistas internacionales, impartido clases en varios cursos de máster y de doctorado en España y el extranjero, así como en cursos de verano y talleres y conferencias divulgativas. En esta faceta de divulgación, no dejar de recomendaros el libro del que es coautora, El olfato, de la colección ¿Qué sabemos de las editoriales CSIC y Catarata. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, me quito la mascarilla, que si no, con estos líos de vídeos y de sonidos que tenemos hoy, no sé qué vamos a hacer. En fin. Bueno, hoy vamos a hablar del olfato y os quería recordar que además, no hoy, sino el día 27 de este mes, es el Día Mundial de la Anosmia, es decir, de toda la gente que se reconoce muy poco, porque es un sentido que podríamos decir que es el sentido más olvidado que tenemos, pero que hay mucha gente que padece, el 5% de la población a nivel mundial padece esta anosmia, y os voy a intentar contar un poquito y convenceros de que realmente no es un sentido más o un sentido del que podemos prescindir, sino que es un sentido bastante importante que puede actuar de muchas maneras. Vamos a intentar hablar del olfato, deciros que es el sentido más antiguo de todos los que tenemos, y el intercambio de estas señales químicas es la más antigua de todas las comunicaciones. Desde las plantas, las bacterias, a todos los animales nos comunicamos por señales químicas. Además, es el primer sentido que usamos al nacer. Los bebés, en el momento que nacen, todo lo chupan, todo lo huelen, y tenemos que decir que lo chupan porque realmente lo que están detectando es más que otra cosa también moléculas olfativas en su ambiente. Es el primer sistema que se desarrolla dentro del cerebro. Una vez que empieza el desarrollo embrionario, uno de los primeros sentidos que se empiezan a formar es el sistema olfativo, y además podemos decir que evolutivamente al principio el cerebro era casi todo olfativo. Desde luego hay que decir que por supuesto no olemos con la nariz, olemos con el cerebro, y hay unas cuantas regiones dedicadas a ella. Hay unas regiones que son importantes porque están muy relacionadas con lo que llamamos el cerebro emocional. Es el cerebro en el cual se evocan muchas memorias, se evocan muchas sensaciones, y está todo relacionado con el llamado sistema límbico, que ya os hablaré un poquillo de ello. Dentro del cerebro sabéis que siempre se dice que las neuronas no se regeneran. Pues esto no ocurre en el sistema olfativo. Es el único sistema de todos en el cual sus neuronas están en contacto directo con el exterior. Hay unas neuronas que tenemos en la nariz, que son unas neuronas que están siempre en contacto con el exterior. Y no solo eso, sino que cada 40, 60 días se van renovando. Vamos teniendo nuevas neuronas. No solo ocurre en la parte exterior, sino también hay otra zona ya dentro del cerebro, del telencéfalo, en el cual hay un nicho que llamamos neurogénico, el cual también manda neuronas a una de las estaciones dentro de la vía olfativa, que es el bulbo olfativo, que también os comentaré un poquillo. Es importante que vemos también que cada uno de nosotros tenemos una huella olfativa. Igual que tenemos una huella dactilar, tenemos una huella olfativa que nos puede identificar. De ahí que muchos animales, como los perros, tú les das una camiseta de una persona y son capaces de encontrar a quién pertenece, aunque esté a muchos kilómetros de distancia o en una ubicación totalmente distinta. Otro de los temas que vamos a tratar un poquito es cómo la pérdida del olfato puede ser un síntoma de enfermedades neurodegenerativas. Se ha visto que antes de tener ninguna sintomatología en enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, hay una pérdida de olfato que se puede relacionar con ello.
Y más aún, además de cuando tenemos una gripe o demás, ahora está muy de moda, ¿no?, la COVID-19, y vemos que con la COVID lo que se produce es una falta de olfato repentina. De un día para otro has perdido absolutamente todo el olfato. Tienes una verdadera anosmia. Anosmia es la pérdida de olfato completa. Y iremos hablando de cómo una simple fragancia nos puede transportar en el espacio, en el tiempo, ¿no?, de una manera que ninguno de los restos de los sentidos nos pueden hacer. Y empezamos... Pues esto no va ahora. Perdón. Y realmente el olfato, empezamos a darnos cuenta de que, o dejamos de darnos cuenta de la importancia del olfato cuando adoptamos los humanos adoptamos la postura erguida, es decir, nos separamos de la tierra, donde están todos los aromas, toda la comida y demás, y nos incorporamos, y a partir de entonces es cuando... Perdonad, pero es que no me funciona esto. Bueno, y como os había comentado al principio, todas las plantas, los animales, los microorganismos se van a comunicar por moléculas químicas, ¿no? Esta es una de las características de este sentido y sirve en muchos aspectos para reproducirse, para encontrar presas, para evitar el peligro, para marcar límites territoriales. Esto en cuanto a los animales, pero también si nos pasamos al humano, el olor es una forma, o los aromas es una forma de comunicar una información que nos va a influir de una forma positiva o negativa. Hay muchísimas denominaciones para los olores, ¿no? Los podemos llamar perfumes, fragancias, hedores, tufos, pestilencias, emanaciones, efluvios. Si vemos a lo largo de la literatura, vemos que hay un gran número de acepciones, ¿no?, para comentar sobre este sentido. Esto funciona. Todos los órganos de los sentidos lo que van a hacer es interpretar los estímulos que estamos percibiendo. Entonces, el ojo, el oído, el tacto se encargan de percibir todas señales físicas, mientras que el gusto y el olfato lo que vamos a percibir son sensaciones químicas, ¿no? Son moléculas químicas que entran, interactúan con nosotros y transforman una señal química, pasa al cerebro y se transforma en una señal eléctrica, ¿no? Entonces, estos estímulos físicos o químicos afectan directamente a los órganos de los sentidos que están en el exterior. Esta información pasa al cerebro y de ahí se va a producir una respuesta. Fijaros que en un estudio que se hizo en la Universidad de Rockefeller se vio que hasta cuánto podemos evocar, cómo se pueden evocar cuánto nos pueden evocar los distintos sentidos que tenemos, y veían que mientras la vista nos evoca un 5%, nos hace recordar un 5% de lo que vemos, el gusto un 15%, el tacto un 1%, el oído un 2%, en el olfato podemos recordar hasta el 35% de las cosas que olemos. No son las cosas que olemos, sino lo que va a recordar son situaciones, momentos, no una cosa determinada como puede estar con el resto de los sentidos, ¿no? Entonces, estos recuerdos evocados por los aromas son los más fuertes, más que los sonidos y más que las imágenes. Esto os contaré, creo que os contaré un poquito más adelante, ocurre principalmente porque el impulso eléctrico que nos llega desde la nariz, de estas neuronas que tenemos situadas en la nariz, va directamente a lo que llamamos corteza olfativa. En el resto de los sentidos, los ojos, los oídos, estos receptores tienen que pasar por un órgano, por una estructura intermedia que hay en el cerebro, que es el tálamo, que se encarga un poco de filtrar la información y de ahí va directamente a la corteza y nos da una respuesta. Nos responde de alguna manera. Sin embargo, en el sistema olfativo, este aroma que nos llega va a procesarse directamente desde la nariz hasta la corteza olfativa sin pasar ningún tipo de filtro y de ahí pasa a unas áreas encargadas de las emociones y de la memoria. Entonces, esto es lo que os he contado un poco. Estas señales químicas se van a transformar en señales eléctricas y nos llega al cerebro
esa información y nos pasa a lo que llamamos el cerebro emocional. Estando celebrando dentro de este ciclo de conferencias, estamos celebrando el centenario del Instituto Cajal y no podía faltar presentar unos dibujos de Santiago Ramón y Cajal, el cual fue de los primeros que describió la vía olfativa. Fijaros que ya en el año 1894 Cajal publica estos dibujos, en los cuales en el primero se puede ver la información, cómo entra directamente en la parte de arriba. Las células estas que marca como A son las células estas que tenemos en la nariz, que tienen unas dendritas con unos cilios que están conectados con el mucus que tenemos en la nariz. De ahí esa información ya entra al cerebro, entra a lo que llamamos el bulbo olfativo, y de ahí procesa toda la información al resto del cerebro. Él marcó 3 vías principales: la vía receptora, que sería el epitelio olfativo, que es esta estructura que está en la nariz. La segunda estación sería el bulbo olfativo, que es donde se va a procesar toda la información con una serie de neuronas que ahora os mostraré con más detalle, y esa información va directamente a la corteza olfativa, es decir, es una vía directa al cerebro que no pasa por ese filtro que le llamamos el tálamo, ¿no? En nuestro laboratorio hemos estado estudiando este sistema y, bueno, se ven muy bien las imágenes, pero aquí sí se representa cómo, a partir de estos dibujos de Cajal, hoy día con distintas metodologías, tanto en el laboratorio lo que hacemos es trazar a partir de progenitores embrionarios cómo son esas neuronas, esas células en adulto. Entonces nosotros podemos marcar células pequeñas y seguir su rastro hasta el adulto. Aquí vemos algunos dibujos en el cual mostramos, esto no funciona, el puntero. Aquí mostramos algunos, esto sería el epitelio olfativo, esto sería el bulbo olfativo, y vemos cómo aquí hay determinadas neuronas marcadas que nos van a llevar la información hasta el cerebro. En estas otras imágenes os mostraba ya parte de estas células que se van generando y se van integrando y formando las capas que le van a dar, van a formar las estructuras definitivas en el cerebro adulto. Y finalmente, otro tipo de estructura, que ya no se ve aquí, bueno, que esto directamente son células que están en la parte ya dentro en el cerebro, que van a generarse durante toda la vida adulta del animal y van a ir entregando neuronas al bulbo olfativo. Bien, como hemos dicho al principio, realmente el sentido del olfato estuvo muy olvidado. Cajal hizo esas imágenes y no fue hasta el año 2004 cuando Richard Axel y Linda Bach les dieron el premio Nobel precisamente por ver los receptores olfativos. Hasta ahora se sabía que en la vista, por ejemplo, hay 3 genes que van a regular, o 3 receptores que van a regular y nos van a dar toda la cantidad de colores que podemos ver. Pero, sin embargo, vieron que en humanos hay 400 genes que se dedican al olfato. Es decir, que alrededor del 3% de los genes de todo el genoma humano podríamos decir que se dedica a oler, a pesar de ser este sentido tan invisible, ¿no?, que le podríamos decir. Y cada neurona olfativa expresa solo uno de esos 390 genes. Estos receptores que tienen varían dependiendo del animal, y lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, el elefante es uno de los animales que más genes tiene dedicados al olfato, tiene casi 1.400 genes, mientras que, por ejemplo, los humanos tenemos incluso alguno más que el orangután o que el macaco, ¿no? Y entonces, aunque estos receptores olfativos van a ser igual de sensibles en todas las especies, las diferencias van a radicar, las diferencias en la capacidad olfativa que tenemos van a radicar en ese número de receptores. Estos receptores son muy interesantes porque se acoplan en este epitelio olfativo, en estas neuronas olfativas que tenemos en la nariz, y van a hacer una combinación los olores están formados
un olor determinado, el olor a jazmín o el olor a vainilla, no es un aroma, no es una molécula específica, sino que es una mezcla de distintas moléculas. Es decir, es como si dijésemos que tenemos distintas notas musicales van a componer una melodía. Lo mismo ocurre con los aromas. Los aromas van a mezclar esos receptores que están en el cerebro y, dependiendo de la combinación que ellos hagan, vamos a percibir un aroma, o vamos a reconocer un aroma, o vamos a reconocer otra. Tenemos todas estas estructuras que lo que hacen es, van a transformar esa señal química en una señal eléctrica por un proceso de transducción ayudado por proteínas G, y si lo queremos ver de una manera más gráfica, a ver si lo podemos ver con esta luz, vemos que aquí hay una representación tridimensional de lo que sería el sistema olfativo, en el cual observamos que estas serían las primeras, las células estas que os estaba comentando, que están en el epitelio olfativo, en la nariz. Vemos que serían estas de aquí, todo punteadas. Estas mandan sus axones hasta esta estructura que es el bulbo olfativo dentro del cerebro, y ahí van a conectar con otras neuronas, unas neuronas que van a proyectar a distintas áreas del cerebro, y allí nos van a dar toda la información. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando olemos, oler es algo totalmente involuntario. Cada vez que respiramos estamos oliendo. Es decir, nuestro cerebro está trabajando continuamente. Cuando estamos oliendo, cuando estamos en cualquier sitio, siempre estamos percibiendo algún tipo de olor. Y lo único que tiene que pasar es que esas moléculas sean capaces, estén al aire libre y tengan una determinada peso molecular, no más de 300 Dalton. Y estos olores no están estructurados, no van a tener bordes. Esto es una representación de la mecánica de fluidos de fragancias, en los cuales vemos no hay bordes, no son objetos que se vayan a agrupar en el espacio, sino que son, como os he dicho antes, son mezclas de distintas composiciones que van a ser muy difíciles de clasificar. Vemos que, dependiendo de la forma que tengan las moléculas, que son compuestos orgánicos, va a determinar qué tipo de aroma tenemos. Entonces tenemos determinados olores característicos. Siempre un aroma de algo está formado por un conjunto de moléculas distintas en las cuales predomina un olor determinado, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos donde, por ejemplo, las moléculas que tienen grupos de azufre pues pueden oler a mofeta, a ajo. Ese tipo de moléculas, dependiendo de su composición, van a oler de una manera o de otra. Aquí os muestro un ejemplo de que, por ejemplo, el jazmín estaría formado por 21 odorantes. Sin embargo, hay unas moléculas características que, si no la tienen, no olerían a jazmín, que por ejemplo sería el bencilacetato. Y luego otro tipo de componentes, como serían distintas jazmonas, que lo que van a hacer es que estas van a ser componentes peculiares del jazmín. Y sabéis que también determinados distintos olores de jazmín, distintos jazmines pueden tener olores diferentes. También es muy importante dentro de los aromas la quiralidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay una diferencias muy importantes en cómo, dependiendo de si una molécula se puede superponer o simplemente puede juntarse como si fuese un espejo. Estas son las moléculas quirales, es decir, que están orientadas de forma que sería una mano sobre otra, un espejo totalmente, no podrían ser superponibles. Estas moléculas tienen unas características que, dependiendo si están orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda, van a tener olores distintos. Por ejemplo, la carbona orientada a la izquierda podría tener un olor a hierbabuena, mientras que la que está hacia la derecha olería a un tipo de, más o menos, a comino, ¿no? Y, por ejemplo, el limoneno, dependiendo si está a la izquierda o a la derecha, huele a limón o huele a naranja. Entonces, estas dos formas especulares, esto ocurre también en otro tipo de cosas. Por ejemplo, algunos recordaréis que en los años 50 hubo un problema, sobre todo a partir de un laboratorio alemán, que daba unos jarabes para cuando las mujeres estaban embarazadas y tenían vómitos, y les daban talidomida. El problema fue que no se dieron cuenta de esa quiralidad, les daba igual la derecha o la izquierda. Parece ser que una
una de estas moléculas, la derecha o la izquierda, sí evitaba esos vómitos en las mujeres embarazadas, mientras que la otra lo que producía era efectos teratogénicos durante el embarazo, con lo cual nacieron muchos niños, más de 10.000 niños en aquella época, incluso en España, con acortamiento de miembros y demás, porque habían estado tomando este medicamento. Esto ya se tiene muy en cuenta en todos los laboratorios y es una forma curiosa, ¿no?, de ver cómo simplemente esta quiralidad, esta forma de espejo de distintas moléculas pueden tener efectos e incluso aromas tan diferentes. Otras cosas importantes dentro de los aromas sería el umbral que tenemos para detectar. Nosotros hay un umbral que llamamos el umbral de detección, es decir, simplemente nos huele algo, no sabemos a qué, pero sí estamos percibiendo un olor. Y otro es el olor de reconocimiento, es decir, sabemos a qué huele. Muchas veces el problema está que podemos reconocer un olor, pero no lo verbalizamos, no lo sabemos decir cómo se llama. ¿Pero por qué? Porque realmente no hemos aprendido un lenguaje de los olores. El lenguaje de los olores es muy subjetivo y más que nada lo que muchas veces se hace es el decir huele como a o nos suena como. Muchas veces presentamos en talleres de olfato que hacemos con niños y demás y, por ejemplo, les podemos presentar en un momento determinado azar y nos dice huele a suavizante o lavanda y nos dice huele al armario de mi abuela. Entonces, realmente son muy difíciles de verbalizar esos olores. Y hay concentraciones las cuales percibimos a niveles realmente muy bajos. Fijaros que el metilmercaptano, que es lo que se pone en el gas para que pueda oler y podamos detectarlo, ¿no?, que hay un escape de gas o demás, es muy importante. Dicen que si echamos 2 gotas de metilmercaptano en una piscina olímpica ya lo podemos oler. Es decir, que el nivel de detección de determinadas moléculas es realmente altísimo en algunas o bajísimo en otras. También es importante porque la cualidad de la calidad de los olores puede ser muy distinta dependiendo de la concentración. Hay una molécula, que es el indol, que a baja concentración tiene un olor a rosas. Sin embargo, cuando tiene una concentración muy alta, huele a pescado podrido, huele totalmente fecal, algo fecal, ¿no? Y este es interesante porque el indol es uno de los componentes más usados en los perfumes, con lo cual se tiene que tener mucho cuidado a ver con qué concentración, incluso cuando perfumes muy antiguos se empiezan a evaporar por si se concentra esa molécula. Y también se ha visto que, ya como anécdota, os puedo decir que cuando se ha hecho un estudio de la química de los olores de la muerte, uno de los componentes principales, que es cadaverina, pero está formado por muchas moléculas de indol. Es decir, hay que tener mucho cuidado también cuál es la concentración de determinados olores, de determinadas moléculas. También es interesante ver cómo los olores y las bacterias están muy unidas. Esto se ve muy bien en el cuerpo humano. En el cuerpo humano podemos tener hasta 1 millón de bacterias por centímetro cuadrado. Y esas bacterias pueden estar más concentradas en unos lugares del cuerpo o en otros. Pueden estar en las axilas o pueden estar en los pies y demás, y esas combinadas con determinado sudor del organismo o determinados aromas puede llegar a tener realmente efectos bastante desagradables a nivel de los aromas que pueden fluir de ahí. Y de ahí os cuento como anécdota que los japoneses, que son muy cuidadosos con todos los aromas y con el cuidado de todo, pusieron una palabra que se llama el kareishu, que decía que era el olor de los abuelos. El olor de los abuelos muchas veces es una molécula que se llama el 2-nonenal, ¿no?, que es un aldehído, en el cual hay, por ejemplo, en algunas residencias de mayores hay un olor muy característico, ¿no? Y es un olor que a veces es muy difícil de eliminar. Entonces ellos ahora mismo se han puesto a investigar sobre esta molécula para poder obviar ese olor. Y otro olor muy característico y que incluso en Japón puedes llegar a tener frasquitos los cuales puedes oler estos olores, el kareishu o el suturusushu, más o menos lo digo. Y es el olor del estrés, es decir, cuando hay unas determinadas personas que pueden entrar en situaciones muy tensas,
hay un aroma que se desprende, que es un olor bastante desagradable, como dicen que es una mezcla entre cebolla cocida y cerveza rancia, ¿no? Entonces, todo esto se está estudiando a muchos niveles para poder incluso manejarnos, ¿no? o evitar ese tipo de aromas. Algo muy interesante, lo que os decía al principio, es lo de la huella olfativa, que ahora se están haciendo bastantes estudios sobre ello. Nuestro olor podría ser una señal de identidad completa. A pesar de que con la edad va cambiando nuestro olor, o con los perfumes que los echamos, o con la dieta que tenemos, dependiendo de la comida, se puede oler distinto, hay siempre un olor base que nos define. Es ese olor que os comentaba que animales nos pueden detectar, por ejemplo los perros, cuando están a la búsqueda de determinadas personas, ¿no? Que pueden llegar a encontrarlos simplemente por el olor. Se dice que cada persona vamos a tener un olor único, excepto los gemelos idénticos que van a tener el mismo olor. Y ahora hay una rama que se está empezando a desarrollar que se llama la odorología forense o peritaje del olor, en el cual, aparte de utilizar a los perros, se está haciendo un estudio, sobre todo en laboratorios de Israel, se está haciendo bastante, en el cual están intentando identificar cuál es la huella odorífera de una persona, y así a esa persona poderla encontrar o poder determinar si está en una escena de un crimen o si tiene un problema de algún tipo. Esto también se relaciona mucho, no sé si habéis oído hablar del complejo mayor de histocompatibilidad. Es un complejo en el que se mide un poco parte del sistema inmune que nosotros tenemos, ¿no? Es determinante para cada un individuo y se utiliza, por ejemplo, para ver si un trasplante puede funcionar en uno o en otro. Pues el complejo mayor de histocompatibilidad se han hecho estudios en los cuales se han puesto a personas con una camiseta durante 3 días sin quitárselo, ni lavárselo, ni nada, y luego estas camisetas, que eran de varones, se les ha enseñado a unas cuantas mujeres y han elegido por el olor una camiseta. Eso ha coincidido con que era más o menos la pareja que ellas buscarían, es decir, lo que buscamos con este complejo mayor de histocompatibilidad es ver cuál es el más distinto a nosotros y así poder conectarnos. O sea, es completamente algo inversamente proporcional a cómo de iguales somos, ¿no? Intentamos a buscar a alguien que con ese aroma huela distinto, pero es algo que nosotros no nos percataríamos nunca de que estamos haciendo. Bien. Os comentaba también de la respuesta emocional que tiene el olfato, que los recuerdos que están evocados por los aromas son los más fuertes que los evocados por cualquier otro de los sentidos, ¿no? Y decía Piet Brun que el vínculo entre los olores y la memoria es más que un vínculo entre el presente y el pasado. Es decir, normalmente los olores que más, cuando tenemos ya una edad adulta, que más nos recuerdan momentos tristes o momentos muy felices, son los aromas que llamamos de la niñez, que es cuando se hace más la impronta, ¿no? de esos aromas. Y de ahí hay, no sé si habéis oído hablar del efecto prusiano. Marcel Proust empezó a escribir un libro que se llamaba En busca del tiempo perdido, ¿no? Y el libro empieza simplemente que está mojando una magdalena en el té, y al mojar la magdalena, empezar a oler y demás, empezó a escribir cuando él vivía en una granja con su abuela y tenía tal, tenía cual. Al final ese libro acabó escribiendo 8 libros, una colección de 8 libros preciosos, ¿no? Y a partir de ahí, esta evocación de estos recuerdos a partir de aromas, le hemos llamado el efecto Proust o el efecto proustiano a partir de este libro. ¿Y por qué ocurre esto? Pues bien, en el cerebro, como ya os he dicho, van directamente desde la nariz, desde estas neuronas que tenemos en la nariz, pasan al bulbo olfativo y allí se van a la corteza olfativa. Pero todos los sentidos van a pasar por ese tálamo, por el cual el olfato no va a pasar, y de allí además se va a encontrar con unas estructuras que no pasa.
a unas estructuras que están muy relacionadas con lo que llamamos el sistema límbico o el cerebro emocional. Estas dos estructuras se llaman la amígdala viene de almendra, es una pequeña estructura que está en el centro del cerebro y que es la que se va a encargar de todo el procesamiento y el almacenamiento de las reacciones emocionales. Y otra estructura que también está bastante centrada en el cerebro es el hipocampo, de que es el que más se va a dedicar a retener los recuerdos, a la memoria y demás. Entonces, esta conexión entre lo que estamos percibiendo y lo que va a interpretar el cerebro es muy directa, va a llegar a estos dos. Esto se han dado cuenta desde hace mucho tiempo y, de hecho, de ahí viene el marketing olfativo. Es decir, fijaros que anuncios antiguos, como este que tenemos a la izquierda, dice salsas que nos transportan, ¿no? Con el olor o el aroma de una salsa de tomate, ¿no? Entonces están empezando a dar cuenta de la importancia que tiene el olfato. Ya estamos muy saturados de imágenes, de sonidos en toda la publicidad y ahora se ha puesto muy de moda lo que llamamos el marketing olfativo. Todos hemos oído hablar de logotipos. Pues bien, ahora estamos empezando, bueno, ya lleva ya unos cuantos años, para hacer los odotipos o logos olfativos. Porque el olfato no se puede, decimos, es el sentido que no podemos racionalizar. ¿Por qué? Porque no nos da tiempo, pasa directamente a lo que sería el cerebro emocional y tiene un potencial enorme para despertar sensaciones y recuerdos. Entonces, lo que se pretende es que se pueda hacer un contacto emocional con el consumidor para que recuerde una marca y se identifique con ella. Esto ya se ha empezado a hacer con distintas marcas, pero, por ejemplo, pues sabéis Abercrombie, ¿no?, que tiene ahora un aroma determinado, empezó a echar en sus tiendas ese aroma y de repente en Nueva York se veía que había millones, un montón de personas, ¿no?, en la puerta intentando entrar cuando no había su aroma, no había tanta gente, ¿no? Entonces, el marketing olfativo lo que nos va a hacer es relacionar un producto a un aroma específico. Esto también es interesante y ahora ya os digo que hay bastantes laboratorios, ¿no?, o empresas privadas que se están intentando buscar odotipos, o ahora mismo tenemos sprays en los cuales se echa para olor a coche nuevo, olor a ropa limpia. Hay muchos olores que intentan recordar momentos, ¿no? Os decía también que es muy difícil muchas veces tener un lenguaje para este sentido y el poder describir. De ahí que desde hace bastante lo que se está haciendo es el intentar ayudarnos. ¿Y cómo nos ayudamos? Pues existen lo que llamamos ruedas de olores o de aromas. Es decir, tú vas a hacer una determinada cata de queso, de vino, de café y te ofrecen en general este tipo de ruedas en los cuales te van acercando al aroma. Te suena algo floral y a partir del floral te suena una flor blanca, te suena una flor roja o a especias determinadas. Con estas ruedas nos vamos ayudando, ¿no? Porque tenemos un lenguaje totalmente limitado y de hecho a los niños de pequeños les enseñamos los colores, les enseñamos palabras, pero no les enseñamos los olores. Ahora ya empieza a aparecer algún libro en el cual pueden rascar y empezar a oler y a trabajar ese sentido, pero es algo que sí están trabajando continuamente cuando son bebés porque todo lo huelen, todo lo chupan, pero sin embargo no les damos nombre a eso. Y fijaros que estas ruedas empezaron a aparecer ya en la Edad Media. En la Edad Media había estas ruedas que eran lo que llamaban las ruedas de orina. Entonces los médicos de la época pedían a las personas que tenían algún mal, ¿no?, como se decía entonces, que llenasen pusiesen orina en unas frascas de cristal con un fondo transparente. Se lo llevaban a los médicos y de ahí, dependiendo del color que tenía la orina, asignaban que podían tener una posible enfermedad, luego lo olían e incluso lo chupaban. De ahí, por ejemplo, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus se llama mellitus porque sabía a miel o olía a miel. Es decir, que se pudieron, o el olor a acetona, hay determinadas enfermedades, ¿no?, que de alguna manera el aroma las delata, ¿no?
Y esto ya ocurría hace bastante tiempo. Hoy día, por ejemplo, lo que sí se ha visto es que hay determinados perros que pueden oler el cáncer, dicen, ¿no? E incluso perros no entrenados, que simplemente han detectado que sus amos, de alguna manera, pues tenían un tipo de melanoma o incluso cáncer de pulmón, y ahora esto lo que se está haciendo es intentando llevarlo a investigación y ver qué tipo de moléculas podríamos detectar, porque sería muy fácil para una persona, igual que se hace un test de aliento, con un tipo de test de aliento poder detectar si una persona tiene algún tipo de tumoración o no. En cuanto a la forma que tenemos de oler, hay dos formas. Una es la ortonasal, es decir, olemos directamente las moléculas que nos llevan por la nariz, o la tan famosa que hay ahora con las catas de vinos, que se llama la retronasal. Es decir, que simplemente son moléculas que pasan a través de la boca y nos llega por la parte de atrás hacia el epitelio olfativo, y de ahí se procesa al cerebro. Son dos formas, ¿no?, de poder detectar, pero no lo está detectando las papilas gustativas de la boca, lo está detectando las neuronas sensoriales que tenemos en la nariz. Los dos sentidos, el gusto y los aromas, es lo que nos van a dar el sabor. Pero fijaros que del 75 al 80% de lo que saboreamos no es gusto, sino que es olfato. ¿Por qué? Porque simplemente cuando nosotros saboreamos con la boca, existen unas papilas gustativas que antiguamente, incluso en los libros de hoy día, se sigue poniendo que hay unas zonas en la lengua que detectan cada uno de los sabores. Pues no, eso es mentira. Lo decimos y lo volveremos a decir, pero creo que queda muy bien en los libros y siguen poniéndolo en los libros de texto de los colegios, ¿no? Pero no existe este mapa real de la lengua. Las personas los tienen distribuidos por toda la lengua, incluso podéis hacer la prueba, cogéis sal, azúcar y distintos sabores y veréis que en toda la lengua podéis detectar lo mismo. Y luego, bueno, como curiosidad, simplemente deciros que hasta ahora se decía que había los 5 sabores básicos, ¿no? El amargo, ácido, el umami, el salado y el dulce, y parece ser que hay otro más que tiene, para detectar un sabor, tiene que tener realmente unos receptores en la lengua específicos, ¿no?, como tienen el resto de los sabores. Bueno, pues parece ser que también están unos receptores específicos para el aceite, para el sabor graso, e incluso se está viendo, y ahora se está mirando, que hay otro para las farináceas, es decir, para tipos de harinas que también tienen receptores específicos. Todo esto todavía está en investigación. Bien, pues como os comentaba antes, de todos los sentidos es el menos valorado, el invisible, el menospreciado, pero sin embargo nos damos cuenta de que existe cuando se pierde, y de hecho ahora en la época COVID hemos visto que en la televisión incluso se hablaba de anosmia, algo que antes cuando preguntabas por ahí decías, ¿cómo se llama una persona que no va ciego, una persona que no oye sordo? Y cuando decías, ¿y una persona que no huele? Pues se quedaban en general callados, y ahora en general se sabe decir que ya si tiene anosmia luego serían anósmicos, ¿no? Bien, pues ¿por qué se puede producir esta alteración del olfato? Hay lo que llamamos la anosmia, que es la ausencia total de olfacción. ¿Qué pasa con esto? Si tienes anosmia, apenas saboreas la comida. De hecho, cuando estamos constipados, y si habéis pasado el COVID y habéis tenido anosmia, es como si estás simplemente con un constipado y tienes mucha congestión nasal, parece que no te sabe a nada la comida. Esto ocurre porque estamos perdiendo esa capacidad olfativa. Luego existen otros tipos de afecciones, ¿no?, como la hiposmia, que es una disminución en el umbral olfativo, es decir, que no pierdes completamente el olfato, sino que te quedan unos residuos. La hiperosmia, que es una exageración del olfato. Y luego existen otro tipo de problemas que además pueden ser ya totalmente neurológicos, como la cacosmia, que percibes todo con un olor horrible, con lo cual incluso han tenido que llegar a tener que quemar el epitelio olfativo porque la gente no podía vivir así. Alucinaciones olfatorias, igual que existen alucinaciones de otro tipo, también existen alucinaciones olfativas, y de repente te puede oler a fuego y te vas corriendo, te huele a todo, y son simplemente alucinaciones del olfato.
o la parosmia, que distorsionan los olores. Olores buenos, esto ocurre a veces también cuando están dando quimioterapia, por ejemplo, o radioterapia más, en toda esta zona hay una distorsión de los receptores olfativos y se perciben olores completamente distintos a los aromas que están llegándonos, ¿no? Os comentaba antes que hay diferentes investigaciones que dicen que puede ser una pérdida de olfato. De repente todos vamos a perder el olfato, igual que vamos perdiendo el olfato con la edad, es decir, igual que perdemos vista y nos llega la presbicia, o perdemos oído, pues también vamos perdiendo, pero de una forma gradual, ¿no? Hay personas que de repente empiezan a notar que han perdido mucho olfato en un momento determinado. Esto describían mucha gente que posteriormente han tenido Alzheimer o Parkinson. Y, por ejemplo, en Estados Unidos existen este tipo de carteles, ¿no? En el cual avisan un poco de que cuidado, ¿no? con el cerebro y el olor, ¿no? Los problemas que puede acusar, porque decían que el 96% de los pacientes diagnosticados de Parkinson tiene problemas siempre con el olfato. Y antes de ello, incluso hasta 10 años antes, tanto con Alzheimer como con Parkinson, han tenido una pérdida bastante fuerte de la capacidad olfativa. Entonces, esto podría representar un síntoma precoz, ¿no? de esa sintomatología. Vemos también que si vemos los cerebros, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, las zonas donde aparecen las placas amiloides, que son típicas en el cerebro de esta enfermedad, ocurren en zonas muy relacionadas con la vía olfativa, en corteza piriforme, incluso en el bulbo olfativo, en parte del hipocampo, de la amígdala, ¿no? Con lo cual alguna relación tiene que haber. Nosotros en un momento estuvimos estudiando en ratones que tenían en los cuales los ratones no tienen Alzheimer, pero sí le podemos poner genes determinados, podemos hacer transgénicos, los cuales les podamos ver problemas, y veíamos que, aquí se ve mal en la imagen, pero un ratón, antes de tener ninguna sintomatología de ningún tipo, sí lo que veíamos era que nos empezaban a aparecer placas amiloides en el bulbo olfativo, en el primer sitio donde empezaban a aparecer. Y la resonancia magnética en pacientes también muestra una activación de la zona olfativa, tanto en Alzheimer como Parkinson. Con lo cual, bueno, es un sentido que puede ser mucho más importante de lo que estamos pensando, ¿no? Y ya finalmente hablar un poquitín decíamos, hablemos del olfato en tiempos de COVID. La verdad que se está estudiando muchísimo por qué es esta anosmia que se produce tan típica con esta enfermedad, porque es mientras con las gripes, con los catarros, hay una congestión nasal, hay una pérdida de olfato, hay una hiposmia. Una anosmia total es bastante raro, una anosmia que además en general se puede recuperar, ¿no? Y entonces muchísimas sociedades, ya en marzo, cuando empezó a ser declarada la pandemia, en marzo del año pasado, y en abril muchísimas sociedades científicas relacionadas con olfato o con cerebro empezaron a decir que se tuviese cuidado, que si había una anosmia probablemente era un síntoma, una anosmia abrupta, que era un síntoma de COVID seguro, ¿no? Esto tardaron muchísimo las autoridades sanitarias, ¿no?, en ponerlo como un síntoma característico. Ya por fin está puesto, y lo que hacía era interrumpir totalmente la conducción. O sea, no era una forma, de alguna manera, de taponar. Nosotros tapamos la nariz y no olemos o no percibimos el sabor de los alimentos, pero no era de esta manera, sino que era una pérdida completa. Ni por la mañana, ni por la noche, ni a mediodía estabas mejor o peor y no tenías ningún tipo de congestión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto hasta ahora? O sea, yo ya os digo, en abril, este mapa se publicó en una revista del grupo Nature en abril del año pasado, y donde se estaba diciendo que la mayor parte de los pacientes con todo tipo de sintomatologías también tenían un problema de anosmia.
Y las anosmias normalmente además estaban relacionados con casos más leves de la COVID. Aquí abajo hay un vídeo de cómo el coronavirus se acopla a distintos receptores en la célula, y estos receptores entre ellos son el ACD2, uno de los más importantes. Pues bien, cuando se ha hablado inicialmente del epitelio olfativo y del olfativo, este epitelio olfativo no se ve, ¿verdad? Lo estoy marcando. Este epitelio olfativo es lo que está aquí en la nariz, en la parte más rostral de la nariz, y es donde se sitúan estas neuronas olfativas. Aquí. Estos de aquí son neuronas olfativas, y todo está rodeado por unas células muy grandes que son las células de sostén, células sustentaculares o de sostén, que están de alguna manera organizando esa estructura, dándole un soporte estructural y nutricional a las neuronas estas olfativas que nos van a llevar la información. Aparte de eso, existen ahí unas células madre muy importantes para que estas neuronas se estén regenerando cada 40-60 días en el cerebro adulto. Bien, pues lo que se vio fue que justo estas células sustentaculares tienen el receptor AC2. Este receptor que de alguna manera aquí es donde se va a acoplar el coronavirus, y de alguna manera destroza el epitelio. Destroza el epitelio, ¿por qué? Porque a esas neuronas las afecta de forma que el resto de las neuronas sensoriales no puede estar ya, desestructura totalmente el epitelio, y la información no puede llegar al cerebro de ninguna manera. ¿Esto qué va a provocar? Una inflamación, una ruptura de esa arquitectura del epitelio olfativo, la pérdida celular y finalmente la anosmia. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Por eso, esta vía de la nariz, ¿no?, es una vía muy importante, tanto positivo como negativo. Es decir, negativo porque por ahí podemos coger muchas infecciones, podemos tener moléculas tóxicas, ¿no?, que nos llegan, o productos tóxicos que nos están llegando, pero a la vez es un tema muy interesante de investigar, porque es una vía en la cual determinados medicamentos nos podrían llegar directamente al cerebro y no tendríamos que tomar una pastilla que está afectando a todo el organismo, sino que, dependiendo para qué lo queramos, podría ser interesante. Y finalmente, un poco os quería comentar que, como os han dicho al presentarme, pertenezco y ahora soy la presidenta de la Red Olfativa Española, y dentro de la Red Olfativa Española hay muchísimos campos en los cuales se puede trabajar, porque estamos grupos de gente que estamos trabajando en biomedicina, en los cuales dentro de este sistema es muy bueno para estudiar circuitos neurales distintos, para estudiar la percepción sensorial, para hacer investigación en células madre, porque como os he dicho son de las pocas zonas donde hay células madre y muy accesibles, ¿no?, para poder trabajar en clínica por toda esta detección precoz de enfermedades de tipo neurodegenerativo, o ahora el COVID, para esta administración de fármacos por vía nasal, para problemas con trastornos del gusto y olfato, alergias, narices electrónicas, que es un tema muy interesante también, en los cuales las narices artificiales o narices electrónicas lo que intentan es de alguna manera simular la nariz biológica. Y ahora mismo ya se están utilizando narices electrónicas, por ejemplo, para detectar contaminantes. En las ciudades están puestos unos sensores, los cuales detectan si hay un nivel superior o un nivel determinado, ¿no?, de contaminantes en las bodegas, para ver si un vino se ha puesto mal, en el secado de jamones para ver si hay algún olor malo, pero todos estos temas se están investigando mucho, e incluso está intentando hacer smartphones multisensoriales, ¿no?, en el cual el sentido del olfato pues también pudiese estar, o para detectar enfermedades. Como os he dicho, los perros pueden detectar un cáncer a través de una nariz electrónica, el poder, con el aroma que tú tienes, el poder detectar una enfermedad. También es importante la alimentación y bebidas. Fijaros todo el campo que hay en los vinos, en los controles de calidad, en cómo determinar el sabor de algo. En agricultura se está utilizando mucho para la lucha contra las plagas, por ejemplo, porque esos son aromas que puedes poner determinados, ¿no?, para evitar determinadas plagas, o incluso la evolución de cómo madura una fruta, ¿no?, dependiendo del olor,
tú puedes tener unos sensores que te lo marquen y digan, es tiempo de recogida, ¿no? En la higiene y el bienestar, en el marketing que ya os había comentado, incluso es un tema muy interesante y es uno de los temas que nos dedicamos en nuestro laboratorio, que es a la divulgación. A través de esto podemos enseñar cómo funciona el cerebro o cómo de alguna manera podemos transmitir información o ganas de trabajar en investigación a mucha gente joven. Y bueno, pues con esto me despido. Siento los problemas de conexión que ha habido y bueno, que no se han visto las diapositivas como me hubiese gustado, pero en fin, si tenéis cualquier pregunta, aquí estoy. Sí. Bueno, gracias por la charla, me ha parecido interesantísimo. Quería preguntarte, cuando entiendo que las mujeres embarazadas, cuando tienen ese sentido del olfato, que parece que desarrollan superpoderes, es porque tienen hiperosia. Sí. ¿Y eso es porque tienen más neuronas en la nariz? Tiene que ver mucho con el estado hormonal. Y el estado hormonal provoca que las mujeres embarazadas en general tengan una hipersensibilidad olfativa, ¿no? Para todo, que puede ser incluso, dicen que a veces es para olores negativos los detectan mucho más, o positivos o no, o se repelen el olor a comida, es decir que hay muchos tipos, pero sí, de alguna manera está afectado el sentido del olfato. Sí. ¿Hay alguna relación entre migraña y olfato? Porque yo he padecido migrañas y se me distorsionan mucho los... Sí, dicen que sí, que hay algunos problemas, incluso que determinados aromas pueden producir migrañas en personas que tienen una hipersensibilidad a determinados olores. Entonces sí que existe una relación entre ellos. O sea, que el olor también puede producir dolor. El olor podría producir dolor de cabeza, sí, y eso es muy típico. O sobre todo cuando pasamos de un umbral determinado. Es un olor tóxico más todavía, claro. Pero de alguna manera es la señal que tenemos también, ¿no? Para poder evitarlo. Es que tengo una amiga que ha pasado el COVID y que, bueno, se quedó sin olfato, pero ahora dice que hay veces que algunos olores de repente le empiezan a oler mal y los tiene todo el día, pero hay... Entonces, eso no sé si... Eso es algo que está muy descrito y se está viendo ahora mismo. Hay muchísima gente que ha pasado hay dos casos. Uno, en los que los olores muy malos en general, o consideramos malos, no los huelen, no los detectan y están encantados de la vida. Entonces el resto los detectan bien. Y otras que cambian los olores. Entonces yo creo que hasta que se estructura otra vez el epitelio olfativo, y luego que en el epitelio olfativo hay distintas zonas donde están los receptores para determinadas moléculas. Dicen que en general los receptores para las moléculas que podemos llamar que producen los aromas más aversivos están bastante distales dentro del epitelio. Hay 4 zonas dentro del epitelio olfativo y están bastante distales. Parece que eso tarda más como en recomponerse, ¿no? Entonces, dependiendo de la afectación que hayas tenido con la COVID, yo creo que ahí está. En general la gente ya que estaba desesperada, al año casi lo ha recuperado. O sea, han tardado 8 o 9 meses en recuperarlo del todo. Y hay gente que todavía determinadas capacidades dentro del olfato, como por ejemplo la capacidad de discriminación o la sensibilidad a determinados olores, la ha perdido. Y como se ha renovado del todo, como que esas neuronas son nuevas y están haciendo nuevas conexiones en el cerebro y están interpretándolo y percibiéndolo de otra manera. Sí. No sé si hay alguna investigación, pero ¿hay algún olor que pueda causar adicción? ¿Adicción? Adicción, sí. Pues que yo sepa, no conozco, lo mismo hay, pero no conozco. Yo creo que a nivel personal, yo creo que algunos olores te pueden producir adicción de alguna, pero no tanto como una adicción, ¿no? Como que son necesarios para que te sientas mejor o peor. Nada que ver con aromaterapia, que por ahora es pseudociencia.
O sea, cada uno puede tener un aroma determinado que le haga dormir o que le haga estar más contento o que le implique oler esto y comer algo o poner una música determinada, ¿no? O que le apetezca leer, pero no conozco adicciones como tal. Sé lo de los niños, lo típico de los niños del pegamento, ¿no? Pero es un tipo ya de adicción, droga, es otra... Para un mismo aroma, dos personas lo pueden oler distinto. Sí, a ver, parece que hay una variabilidad en los receptores olfativos de un 30%. Entonces hay determinados aromas que culturalmente, por ejemplo, dependiendo de tu cultura, de dónde has nacido, dónde te has criado y qué olores has tenido durante tu infancia, los percibes de forma diferente. Y luego además hay incluso lo que llamamos receptores ciegos o que no funcionan para determinados olores, con lo cual un compuesto que te llega que está formando por 22 receptores, si hay 2 que no te funcionan, a ti el aroma que te llega es distinto. ¿A qué se debe que hayamos vivido tan de espaldas a este olfato esencial? O sea, que la ciencia, la investigación... Después de escucharte me parece increíble. ¿Verdad? Sí, la verdad que ha sido el sistema olvidado o incluso invisible para todos. Yo realmente no lo he entendido porque a mí me ha traído ese sistema desde siempre, ¿no? Muchísimo. Y aparte que yo creo que a nivel de investigación es un sistema muy fácil, muy accesible y que tiene muchos componentes importantes. No se le dio importancia porque pensaba que se empezó a llamar a los humanos somos animales microsmáticos, mientras que el resto de los mamíferos son macrosmáticos, es decir, la importancia es toda la importancia del olor en los animales, y nosotros ya nos hemos reducido y nos llamamos microsmáticos, ¿no? Como que hay vestigios del olfato. No es así, porque en el humano efectivamente, si tú miras cómo es el bulbo olfativo, cómo son los tractos, cómo llega la información, realmente si lo comparas con un animal macrosmático como el erizo de tierra o como otro tipo, realmente el erizo de tierra tiene una tercera parte de su cerebro, tiene estructuras olfativas, son estructuras olfativas, mientras que nosotros ha crecido la neocorteza a expensas de todo el rinencéfalo, de toda la parte olfativa. Entonces tenemos un bulbo olfativo muy pequeño, un tracto, pero que es importante para la vida de las personas y que hasta que no hablas con gente que ha perdido el olfato no sabes lo que tiene. Más luego toda la repercusión en muchísimos campos, los que os he intentado pincelar, ¿no? en esta charla. Entonces, sí, la verdad que Cajal empezó a estudiar ese sistema porque le vio como fácil, ¿no? Y empezó a mostrar la circuitería de ese sistema. Se estudió un poquito y se dejó. Y a partir de los años del siglo XX, en los 90 o así, se empezó a estudiar más, y ya a partir del año que se ganó el premio Nobel, fue en el 2004 cuando empezó ya la explosión. Pero antes lo sentíamos, y de hecho, por ejemplo, la Red Olfativa Española la creamos por eso, porque éramos un grupo de gente que estábamos como un poco aislados, ¿no? Y de alguna manera necesitábamos unirnos en este, y ahora es un sentido que cada vez se le está dando más importancia y cada vez se están viendo como más líneas de investigación. Sí. ¿Algún ejemplo de medicamento que alguien a través del sistema olfativo? Eso se ha intentado. A ver, por ejemplo, hay muchos tipos de corticoides, ¿no? que se dan a través de la nariz por sprays nasales, ¿no? Que se utilizan más bien para congestión y cosas de estas, pero se intentó, hubo bastantes investigaciones, por ejemplo, a nivel de todos los tipos de antidepresivos y demás que se diesen, o pastillas, ¿no? para algún problema neurológico que se diese a través de la nariz, porque entonces solo iba directamente al cerebro y afectaba un número mucho menor de células, ¿no? Pero son investigaciones que se siguen haciendo y que, bueno, pero así como tal, yo creo que todavía, aparte de estos que te digo, sprays nasales, poco más. Se está haciendo y hay muchos laboratorios que están a la búsqueda de ello. Ahora se puede educar al olfato, sí. para más entrar, sí. O
Sí, y además eso es algo importante. Es decir, yo os he dicho que los niños les enseñamos de todo, pero no, ahora ya empezamos, ¿no?, a enseñarles los olores, ¿no? Pero es importante el aprendizaje olfativo. Y es importante además, y ahora está empezando la terapia olfativa, que antes no existía. Es decir, para tú recuperar el olfato ahora mismo con la COVID, por ejemplo, se reunió a nivel mundial un grupo de personas que llaman el Global Chemosensory Group, en el cual están enseñando a la gente a que intente volver a oler. Entonces están diciendo, coge de tu casa 5 productos como el limón, el clavo, la canela y demás, y ponte durante 15 minutos a olerlo. Yo siempre decía en los talleres que los enólogos, los perfumistas, ¿no?, tienen que aprender, tienen que estudiar los olores, ¿no? Y en muchos talleres de estos que hacemos decimos, bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Digo, pues ponte durante 15 días, por ejemplo, coge la nuez moscada y no solo huélela, verbalízala. Hueles y dices nuez moscada hasta que tu cerebro se grabe eso. De repente hueles un vino y un día haces así, dices, anda, me huele a nuez moscada. Cosa que te lo tenían que decir, porque a lo mejor tú estabas intentando descomponer el aroma de un vino o de un perfume, ¿no?, que huele a jazmín o huele a lo que sea. No podías, pero porque no lo tienes en tu cerebro. Entonces, sí, es algo que yo siempre digo, hay que estudiar los olores y hay que practicarlos y entrenarse con ellos. Ahora la gente de COVID eso le está diciendo que para recuperar el olfato que hay que hacer entrenamiento olfativo todos los días, 15 minutos por la mañana, 15 por la noche, y están entrenando hasta que poco a poco lo vayas recuperando, porque eso está activando tus receptores. Activando, y además estás trabajando el cerebro está trabajando mientras. ¿Y por qué cuando entras en un sitio con un olor determinado pasas mucho tiempo y dejas de oler o tu propio perfume de repente ya no te huele? Eso se llama la fatiga olfativa. Es decir, los receptores acaban saturándose. Y acaban saturándose sobre todo, por ejemplo, un perfume que tú llevas a diario, lo estás llevando todos los días, ya el cerebro lo interpreta como parte de ti mismo y tú ya no lo llegas a distinguir, a oler. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que parar de echártelo durante 2 meses y vuelves a empezar. ¿Por qué? Porque durante este tiempo se están renovando esos receptores. Esas neuronas sensoriales olfativas las estamos cambiando. Entonces, para esa fatiga olfativa es el recambio que tienes que tener de esas neuronas. Pasa como el olor tú llegas a casa de tus padres y te huele a casa de tus padres. Y tu casa olerá algo, pero tú no lo sabes. Es parte de ti. Es decir, hay determinados aromas que los integramos como parte de nosotros y no llegamos a detectarlos como nuevos y son parte de nuestra percepción. Sí. En el enriquecimiento de ciertos sentidos produce creación de nuevas neuronas, neurogénesis en el hipocampo. Si entrenamos nuestro cerebro y hacemos un enriquecimiento olfativo, hay formación de nuevas neuronas, hay neurogénesis en el cerebro humano adulto. Eso ya me gustaría verlo, así lo hacemos. En ratones sí. En ratones, si tú enriqueces con determinados aromas, hay una producción mayor de neuronas en los nichos neurogénicos dentro del olfato. No sé si el hipocampo, me parece que no, que el hipocampo no aumenta el número, pero desde luego, tanto en el epitelio, el turnover, el reciclamiento que tienen de neuronas, ocurre más frecuentemente si tú tienes a los ratones en medios enriquecidos y la parte del encéfalo hacia el bulbo que va, hay un mayor número de neuronas llegando con ese enriquecimiento olfativo. Pues muchísimas gracias.